Bueno, Daniel, pasaron 17 minutos de las 12, abrimos un nuevo Mano a Mano. ¿Quién nos visita hoy? Bueno, le agradecemos al doctor Ariel Martínez Bordaisco que esté aquí, es el presidente del Consejo Deliberante. Doctor, buen día, ¿cómo va? Buen día, Daniel, a Luz. Bueno, una responsabilidad importante, de acuerdo a cómo está establecido en la provincia, el 50% del gobierno municipal recae sobre el Departamento Ejecutivo, el otro 50% es el Consejo Deliberante, pero allí es bastante difícil de alguna manera reunir voluntades para apoyar determinados proyectos, ¿no? Y hoy, por ejemplo, se comienza a tratar en comisiones el presupuesto 2020, que no es poca cosa, estamos hablando de una cifra que supera los 16.600 millones de pesos. ¿Cómo se encara la tarea política en el Consejo Deliberante a partir de estas discusiones, ¿no? Bueno, un poco como decías vos, gran responsabilidad, pero que se tiene que encarar con mucho diálogo y mucho consenso. Vos ponete a pensar lo que vos decías y el cuadro que hacías del 50% digo, de la decisión en el ámbito del legislativo, que además nosotros vamos a tener una composición del Consejo Deliberante, como nos quedó, con minorías muy finas, con mayorías muy finas. Es decir, hay dos bloques fuertes, importantes, de 10 y de 9 concejales, como es el del Frente Todos y el interbloque Cambiemos, lo que va a generar mucho consenso y mucho diálogo, digo, para que la gente sepa, digo, esto que vos planteabas, hoy arranca el debate, se va a fijar el cronograma de la fiscal impositiva, del presupuesto, de la ordenanza complementaria, y eso va a necesitar de que nosotros busquemos, al no tener las mayorías propias, es decir, para poder llevar adelante y aprobar esa ordenanza tan central, importante y una herramienta definitiva para el intendente, para el gobierno del Ejecutivo, va a necesitar mucho diálogo, rediscutir las ordenanzas, observar cómo podemos mejorarla, perfeccionarla, pero esto va a ser una tarea muy ardua y que va a implicar concesiones de todos los bloques políticos para que el intendente pueda tener esa herramienta. A veces es bueno que no haya mayorías absolutas, ¿no? Me parece que el debate planteado en términos de equilibrio le da mayor realce a la democracia. A veces se traban proyectos que el oficialismo necesita que salgan rápido, y a veces se entiende desde la oposición que ese es el trámite que debería ocupar o el tiempo que debería ocupar, según del lado donde lo mire, ¿no? Del oficialismo, de la oposición. Pero creo que cuando está repartido, cuando las fuerzas están repartidas, creo que por lo menos en el Consejo Deliberante General Porredón se han visto los mejores debates. Yo coincido absolutamente con vos. Por más que ahora, digo, ese parte del juego de la democracia, y ahora me toca, sí, claro, para hablar con claridad, transpirar mucho la camiseta, la verdad que siempre de espacios de discusión y debate salen las mejores normas, que en el fondo esa mejor norma lo que hace es que los ciudadanos, los vecinos de Mar del Plata y Batán tengan una norma más accesible. Lo digo hoy que a mí me toca hacer oficialismo, quizás a veces los oficialismos van poniendo sus tiempos y sus leyes, sus normas, desde la óptica exclusiva del Ejecutivo. Cuando llega al Legislativo y uno empieza a debatirla, a masticarla con los restantes bloques, empiezan a generarse modificaciones que muchas veces la hacen perfectible, sobre todo cuando el debate es honesto, es claro, es preciso, no tiene intencionalidad política. Desde ese lugar, y cuando todos están pensando en la mejor ordenanza para la ciudad, siempre es mejor la diversidad. Vos fíjate, Cambiemos desde el 2015 al 2019, nunca tuvo mayoría parlamentaria. Y muchas, ni en nación ni en provincia. Y muchas normas, incluso que no eran positivas o que eran perfectibles, al llegar a las cámaras, tuvieron varios cambios. Y eso que generó mejores leyes para los ciudadanos. Sí. O sea, aunque a veces cuando sos ejecutivo cuesta no, entender. claro. Sobre todo cuando se tiene que tratar algo tan fundamental como el tema del presupuesto, las ordenanzas fiscal e impositiva, son la médula, ¿no? Efectivamente de cualquier gestión. Lo que ha pasado en la anterior gestión, tal vez algunos aducen que no existía el diálogo en el Consejo Deliberante que debió haber existido, y que no había canales comunicantes del Departamento Ejecutivo con el Consejo Deliberante. ¿Cómo se cambia esto, no? Porque desde la mirada de lo que pasó, podemos plantear como ejemplos contundentes lo que ocurrió con el tema tasas y presupuesto 2018 y 2019, prácticamente fueron un calco. Se iba el año, se escurría el año y no teníamos resueltas las cuestiones, ¿no?
exactamente lo que vos decís. Lo que fue la etapa anterior, la verdad que es una etapa, uno no quiere mirar para atrás para el pasado como si fuera un espejo retrovisor, pero la verdad que a veces nos obliga para saber de dónde partimos. Lo que fue el proceso pasado fue un desgaste completamente innecesario y equivocado, de conflicto permanente entre Ejecutivo y Legislativo, y eran los tiempos que el Ejecutivo ponía, y como todos lo saben, había funcionarios que dedicaban horas y horas mediáticas y en debates dentro de los propios expedientes, discutiendo y debatiendo con el Legislativo, en vez de generar canales de diálogo. Y eso no fue nada más que entre el Ejecutivo y el Legislativo, fue también con la sociedad civil, fue con los clubes, fue con las asociaciones, con las organizaciones no gubernamentales. Fue una estrategia equivocada, errónea, del gobierno anterior, que claramente aparte se lo manifestó la gente en la elección a la hora de votar, y que no alcanzó el 4%. Entonces, eso me parece que fue un error estratégico, político de la gestión anterior. Y esta gestión me da la sensación que inició, y estoy convencido que inició una etapa completamente distinta, pero que comenzó desde lo gestual. El intendente acudió a la asunción de los nuevos concejales y a las autoridades cuando yo fui proclamado presidente del Consejo. En su discurso marcó la búsqueda del diálogo. Tuvo ya en un mes de gobierno 2 reuniones con los presidentes de los bloques, de todos los bloques, opositores y oficialistas, y reuniones permanentes con los bloques oficialistas, e incluso el bloque oficialista, parte de las reuniones de gabinete, de las que yo como presidente y los bloques somos parte. Antes de enviar la fiscal impositiva, que la envió el viernes 10 de enero, tuvo una reunión el jueves anterior con todos los concejales del interbloque Cambiemos, y después con todos los presidentes de los bloques oficialistas y opositores, para contar por dónde iba a ser el presupuesto, la fiscal impositiva, a los bloques, antes de hacerla pública, de presentarla y de comentársela a los vecinos de Mar del Plata y Batán. Una etapa completamente distinta, una era completamente distinta, que a nosotros nos esperanza y nos pone auspiciosos, de que más allá de las diferencias que vamos a tener claramente, claro, político, técnicas, dentro del Consejo, nos marca un camino totalmente distinto, que va a estar signado por algo que parece una locura, pero la razonabilidad, previsibilidad, que en el pasado no hubo. ¿Resulta difícil conciliar, por ejemplo, una reunión de labor parlamentaria con 7 presidentes de bloque? Yo la verdad te digo, desde que asumí como presidente, encontré una conformación del Consejo y una conformación de los presidentes de bloque muy propositiva y activa para trabajar por los problemas de la ciudad. Y creo que eso se debe, primero, que hay una conformación de una renovación generacional en la política de Mar del Plata, que todo el mundo la ve. Eso es interesante. Incluso vos fijate que las 2 personas que fueron candidatos a intendente, que con mayor cantidad de votos, son 2 personas que nunca se habían presentado a ese cargo en nuestra ciudad. Eso ya marca una claridad, y eso también se ve en la conformación del Consejo. Y además porque estoy convencido que también la etapa anterior, si bien tuvo mucho de malo, generó también la necesidad de tener previsibilidad y razonabilidad política en el trato entre los distintos bloques, y entender que ese escenario o esa etapa de conflicto innecesario permanente, en algunos casos de desgobierno, de maltrato, de falta de diálogo continua, me parece que todo el mundo quiere dar la vuelta atrás, y eso también creo que marca, facilita, en mi caso, mi tarea de administrar esas diferencias que tenemos con tantos presidentes de bloque. Bueno, ya está confirmado que va a haber un achicamiento, ¿no?, del propio presupuesto del Consejo Deliberante. De hecho, está establecido por ley, ¿no? Hay un porcentaje, creo que es no excederse del 3%, del 2% del presupuesto de cada municipio, teniendo en cuenta que esta es una municipalidad clase A, que tiene 24 representantes en el Consejo Deliberante. Ese achicamiento obedecerá efectivamente a qué cuestiones internas del Consejo. En realidad, para hacer un poco de historia, sería así. En el 2017, el municipio de General Porredón adhirió a la ley de responsabilidad fiscal que había planteado la ley provincial de la gobernadora Vidal. Esa ley, dentro de un montón de cuestiones en búsqueda de austeridad política y transparencia, además establecía el 2% para los consejos deliberantes. Bueno, fue adherida por nuestro municipio, y a partir de ese momento rigió el 2%. Es decir, nosotros ya lo teníamos vigente esa normativa. Lo que trabajamos es, porque el año pasado nos excedimos
tuvimos que pedir aumento de partidas presupuestarias de hasta casi 100 millones de pesos, digo, porque no alcanzaron, porque no se hicieron los recortes que eran necesarios para poder alcanzar el 2%. Es decir, se siguió conduciendo los designios económicos del Consejo como si estuviésemos en la línea del 3%. Primer tarea de responsabilidad política del proceso anterior. Nosotros lo que hicimos cuando recibimos el cuerpo, que ya venía de... Primero iniciar una auditoría, un análisis de todas las situaciones económicas, de las finanzas, de cómo fue el proceso anterior, y después trabajar con todos los bloques políticos. Y acá hay algo que yo quiero destacar. Los bloques políticos, todos los 7, tuvieron participación activa en la búsqueda de la reestructuración y recorte del costo o del gasto del Consejo Deliberante. Si no, no hubiese sido posible. Es decir, no hubo ganadores y perdedores, vencedores y vencidos en este proceso. Hubo 24 concejales que buscaron de distintas maneras modificar la estructura del Consejo y lograr un Consejo más transparente, más austero y más dinámico. Y esto se hace primero con el congelamiento de los salarios de los concejales por 180 días, siguiendo las distintas normativas nacionales y provinciales que así lo hicieron, y nosotros también lo hicimos. Segundo, modificando el sistema de estructuras. Se elimina el término módulos y eso no va a existir más, y a partir de ahora va a haber una serie de categorías para asesores, en el cual hay una reducción central importantísima. Para ponerla en números, en el Consejo Deliberante del 2019 tenía un presupuesto de 203 millones de pesos y gastó 178 millones de pesos en lo que sería el bloque político. Asesoría. Es decir, casi el 88% del presupuesto, y tuvo que pedir 100 millones de pesos para pagar todas lo que no alcanzaba a pagar. Todo esto es público y notorio. Pidió primero que se gire 69 millones y después, cuando yo asumí, 25 millones más para pagar los salarios de los trabajadores. O sea, en esas situaciones lo heredamos. Hoy, el presupuesto del Consejo Deliberante, que va a ser de 351 millones de pesos, que es lo que nos corresponde por el 2%, la incidencia del salario de los bloques políticos queda por debajo del 50%, es decir, 48%, cuando antes fue el 88%. Digamos, una reducción significativa en términos de nuestro presupuesto, que hace que ni más ni menos podamos cumplir la ley como corresponde, y que además sobre presupuesto para hacer obras y para generar también la falta de inversión en infraestructura y modernización que sufrimos durante los 4 años anteriores. Bueno, ahora arranca el debate, ¿no? Prácticamente sobre el tema del presupuesto, lo que acabamos de comentar. Así que seguramente nos vamos a seguir encontrando, si en este mano a mano o en algún otro momento de la radio. Doctor Martínez Bordasco, muchas gracias, como siempre. Seguimos en cualquier momento. Gracias a vos, Daniel, y algo para destacar, te lo venía comentando. La verdad que siempre es un placer hablar con periodistas y el periodismo que honra la profesión y que siempre está informado sobre los temas de la ciudad, y la verdad que para mí siempre es un placer hablar con vos. Muchas gracias. Hasta cualquier momento.